Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, espero se encuentren muy bien. Eh, Nada, me siento muy agradecido con los organizadores de la cuarta edición del Festival Internacional de Animación El Ojo Iluso. Es un grato privilegio que me hayan invitado y ofrecido este espacio para compartir un poco de mi experiencia en el mundo de la animación, la cual espero pues contribuya sumando o aportando algo de valor en los aspectos de nuestra disciplina y nuestras vidas en las que tenga alguna cabida lo que les voy a compartir. Mi nombre es Miguel Romancé, soy diseñador gráfico de profesión, ilustrador y artista visual, director de arte para proyectos audiovisuales animados, con pues una larga experiencia eh, en este ámbito desde hace más de 10 años. Bueno, ya les voy a compartir un poco al respecto. Vamos a iniciar de una vez para no hacer muy largo el asunto, que tiendo a hablar siempre un poquito, bastante o más de la cuenta, entonces, nada, voy a compartir pantalla para dar inicio y bueno, nada, espero que les guste. Bueno, nada, esta presentación que espero abra pie a un conversatorio, a una charla, a un compartir. La he titulado Atravesando la pantalla, un camino personal desde copiar las pantallas hasta ilustrarlas. Es eso básicamente mi experiencia personal en este ámbito. Y bueno, comienzo contando mi experiencia con esto, que quizás es la experiencia de muchos, de una gran mayoría. Eh, Crecí viendo dibujos animados en la televisión, todo esto en la década de los 90. eh, y bueno, nada, me sentaba frente al televisor a copiar los dibujos animados, a mirarlos, a disfrutarlos. Y pues nada, veía de todo, pues lo que había en el momento y los distintos estilos y formas de las animaciones, de los personajes, de los escenarios, etcétera. También veía algo de tiras cómicas impresas de Condorito, por ejemplo, las que venían en el periódico, de Mafalda, Periquita, etcétera, otros. Eh, y bueno, nada, siempre a mis papás les parecía curioso o agradable eh, como yo me sentaba frente al televisor y me ponía a dibujar a los muñequitos que se estaban moviendo y decía, wow, o sea, ¿cómo hace esto? Eh, y bueno, no sé si se lo imaginaron en algún momento o no, pero básicamente lo que yo hacía era esto, pues sí, se estaba moviendo, pero me percataba que si ignoraba justamente los dibujos que se estaban moviendo, como en el caso acá de Dexter, del laboratorio de Dexter, la boca y las manos es lo único que se está moviendo, el resto del dibujo está estático, está quieto y puedo copiarlo tranquilamente mientras el personaje está hablando. Y también eran como dibujos recurrentes del personaje o de los personajes. Y bueno, cuando cambiaban de escenas, de repente estaban haciendo otras cosas, cambiaba una vista frontal, pero eventualmente volvía a este ángulo de la cara del personaje. Y entonces ahí podía continuar copiando lo que estaba viendo. Era el tipo de cosas que hacía y me gustaba mucho, me divertía haciendo esto. Y nada, pues digamos que acá comenzó un poco el entrenamiento visual y de la mano, eh, eso, copiando los dibujos y fijándome en los detalles de los grosores de las líneas, cómo cambiaban, etcétera, etcétera. Y bueno, también, por supuesto, con todo el merchandising que había alrededor todo el tiempo en el colegio, con los juguetes, las libretas escolares que traían las ilustraciones de los personajes, bueno, más y más recursos de donde copiar estos personajes. Y pues claro, no faltaba tampoco el compañero de clase que le atraía o le llamaba también la atención la forma en la que copiaba o lograba dibujar y me pedían, ay, dibújame este personaje o algo en el cuaderno, alguna cosa, y pues eran otra de las experiencias que fueron como sumando, alimentando también como esta habilidad, que yo pienso que es una habilidad que todos
que está al alcance de todos, que todos podemos desarrollar y, y nada, es cuestión de ponerse a hacer y bueno, digamos, los primeros dibujos que hice quizás no habrán sido eh, tan buenos o llamativos, interesantes, pero digamos, esa receptividad o ese elogio, esa mirada de los otros a mi alrededor de aprobación de alguna forma de lo que hacía, pues hacía naturalmente que fuese agradable hacer esto y lo disfrutaba, pues obviamente también había ya una fijación allí por la imagen, por el dibujo, la ilustración, y bueno, esas cosas alimentaron el deseo de estudiar animación en algún momento, o sea, o cuando fuese a la universidad, y pues bueno, nada, como muchos, en mi época no había dónde estudiar en Venezuela, al menos animación, y pues nada, encontré que el diseño gráfico era lo más cercano o parecido a esto, a lo que quería estudiar. Y bueno, entré a la universidad, a la Universidad de los Andes en Mérida. Y bueno, nada, afortunadamente me topé con una maravillosa carrera, me pareció espectacular, la disfruté muchísimo. Tengo como la naturaleza de, del gusto por aprender, por entender sobre todo las cosas y bueno, cuando son cosas que me atraen aún más. Y bueno, nada, tuve un pensum académico, bueno, la carrera tiene un pensum académico muy amplio, muy variado, muy diverso, con materias desde dibujo analítico, anatómico, perspectiva, fundamentos del diseño bidimensional, del diseño tridimensional, escultura, modelado, fotografía, color, sistemas de impresión, técnicas gráficas, ilustración, etcétera. Y bueno, nada, fue como, wow, todo un abanico amplio de todo lo que abarca la comunicación visual, la expresión visual, la representación. Y bueno, nada, digamos que me disfruté muchísimo toda la carrera, todas las materias que vi. Era así, tal cual, un nerd. Este, ahí fijado en cada una de las materias. La única materia que recuerdo que no me gustó porque no conectaba con el profesor. Afortunadamente, la mayoría, creo que solamente este profesor, la mayoría de mis profesores eran apasionados también de la carrera y de la especialidad en la que se habían enfocado y bueno, nada, transmitían este gusto y el detalle, la información a profundidad, con mucha claridad. Y bueno, digamos que siento que aprendí mucho de cada uno de ellos y de cada una de estas materias, de estos conocimientos, pero como decía, había una materia, hubo una materia en la que no me sentí para nada como conectado con el profesor, era súper aburrida, no conectaba el profesor con nosotros porque creo que era un sentimiento general en el salón y nada, fue un momento para mí donde empecé a hacer este tipo de dibujos, de ilustraciones en el cuaderno, garabatos allí de expresando cómo me sentía, cómo me frustraba estar allí sentado 1 hora, 45 minutos cursando la materia donde el profesor no me conectaba, no me transmitía eh, pasión, interés, curiosidad por la información que estaba compartiendo. Y bueno, nada, fueron ratos, un semestre allí de garabatear y hacer este tipo de dibujos y nada, explorando ahí formas, expresiones con el cuerpo. Obviamente acá ya había cursado varias materias de esto, no recuerdo en qué semestre fue, pero pues ya habían algunos conocimientos de dibujo etcétera. Entonces, bueno, nada, obviamente hay algo aquí de lo ya aprendido hasta entonces. Y bueno, estos dibujos me resultaron muy interesantes, llamaban mucho la atención y nada, luego semestres posteriores, cuando vi la materia de ilustración, empecé a trabajar como ya con más seriedad este tipo de cosas, este lenguaje o expresión por la forma, el interés por la anatomía, la morfología de los rostros, de los cuerpos, la anatomía, etcétera, el diseño de personajes de alguna forma, la ilustración y bueno, combinado allí con las técnicas gráficas, siempre me ha gustado también
en este tema de la diversidad y de la multiplicidad de cosas, de factores, también en las técnicas, mezclando ahí acuarelas con bolígrafo, eh, pastel, grafito, un poco de todo. Empecé a explorar y a desarrollar como este libro de artista con estos personajes y este material eh, fue como la llave que me abrió la puerta para comenzar a trabajar en proyectos de animación en el 2012. Eh, una productora audiovisual en Mérida, Lulomotion, me invitó a formar parte del equipo que se estaba creando para un primer proyecto animado. Y bueno, fue cuando comencé allí mis primeros pasos en el mundo de la animación. Pero antes de pasar a eso, quería comentar que hubo una breve experiencia en Buenos Aires, Argentina, donde tuve la oportunidad de ir a hacer el último semestre de materias de la universidad, donde hice un curso corto de diseño de personajes para animación y allí me enfrenté a la dificultad que tenía yo personalmente de representar varias veces o en varios dibujos el mismo personaje sin que se deformara, que se perdiera su esencia, sus características, sus rasgos. Eh, y bueno, eh, digamos, esta fue una experiencia como principal, como muy sencilla, con una figura muy básica y como que tomé noción, conocimiento y contacto con esa dificultad y empecé ahí un poco a darme cuenta de ese detalle y aprender también como los aspectos básicos que debía tomar en cuenta, en qué debía fijarme para poder llevar a cabo esto, ¿sí? Esto fue antes de entrar a Lulomotion en ese primer proyecto de animación que bueno, fueron como ya mencioné, los primeros pasos en proyectos animados y el proyecto del que les hablo en Lulomotion fue este proyecto de Luisa. Sí, en este proyecto empecé como a batallar ahí con ese miedo, esa dificultad, ese nerviosismo, esa inseguridad por saber representar o poder representar al mismo personaje en distintas vistas con expresiones, etcétera, como que tendía a mantener los personajes con un mismo gesto y ahí hacía como el trabajo de análisis mental de la geometría, del volumen del personaje y pues me iba dando cuenta de cómo me servían las materias que había cursado hasta entonces en la universidad de sistemas de representación, diseño bidimensional, dibujo analítico, temas de geometría, de volumen, de perspectiva, cómo me aportaban cada una de esas materias, sí, esas materias que había cursado, esos conocimientos, cositas o detalles para poder llevar a cabo este trabajo, esta tarea que me habían asignado dentro del equipo, que era el diseño de personajes y bueno, no solamente a nivel conceptual, sino desarrollar las vistas que se necesitaban para el modelado 3D, porque era un proyecto en 3D. Entonces, en arte necesitábamos desarrollar estas vistas principales, la frontal y la lateral o el perfil, para que en el 3D pues, pudiesen hacer el levantamiento de los volúmenes y de la tridimensionalidad del personaje. Entonces, bueno, fue una primera experiencia como muy interesante, muy chévere también, pues porque todos en el equipo estábamos haciendo como esto por primera vez y estábamos aprendiendo y nos apoyábamos mucho unos a otros. Y bueno, fue muy interesante y enriquecedora también, digamos, esa comunicación del equipo, de yo plantear algo y pasárselo al modelador 3D para que hiciera el levantamiento en el programa y bueno, ver, mira, estos detalles aquí no funcionan o funciona mejor si la vista ayuda o si la vista lateral se dibuja mejor esto, temas de transparencia, las posturas de los personajes, etcétera. Y bueno, eso me permitió como ahí también darme cuenta cuando yo entregaba una vista frontal y perfil, por ejemplo, ver qué pasaba luego cuando en el 3D se modelaba, o sea, se giraba, perdón, el personaje o se le daba perspectiva, se cambiaba de una perspectiva cónica a una isométrica, cómo cambiaba el personaje y wow, tocaba volver a ahí hacer ajustes en el 2D conceptualmente
y entre, digamos, los dos departamentos, 2D y 3D, ir ajustando el personaje para dar con el resultado final que fuera óptimo, que nos agradara y que funcionara, pues sobre todo que al director de arte y al director del proyecto le gustara el resultado final. Entonces, también aquí aprendí un poco como el tema del equipo, de trabajar en equipo, de la jerarquía, de respetar los roles y las responsabilidades de cada quien. Eh, Fue como muy bueno, muy armónico también esta experiencia y bueno, nada, fue una ganancia muy grande en todo sentido para el tema de la representación y lo que ya les había comentado de las vistas, la repetición de los personajes, en el dibujo, dibujar varias veces un personaje eh, para conceptualizarlo. Bueno, aquí fue una ganancia importante. Luego de este proyecto pasé al proyecto de la bitácora de Nando en otra productora llamada Bunker, eh, también en Mérida, Venezuela. Y bueno, acá siguió como ese proceso porque este fue un proyecto de animación 2D y acá entré a animar. Acá, pues afortunadamente había aprendido en la universidad a utilizar el programa con el que se estaba animando en esta serie y pues digamos, también hay el conocimiento de dibujo, de ilustración. Me dieron el chance de poder trabajar en este proyecto muy lindo. Y bueno, nada, acá igual el reto de copiar un personaje, en este caso un personaje no diseñado por mí, por otra persona, entonces como copiar el dibujo, la línea fue igualmente otra fase en el, perdón, proceso de formación, de aprender a mirar los detalles, fijarme en los grosores de las líneas, cómo varía, las posiciones, las distancias. Yo mismo me fijaba cómo otras animaciones que ya se habían hecho en el proyecto o se estaban haciendo, cambiaba el dibujo entre un ilustrador y otro, cómo los cambiábamos sin darnos cuenta y entonces empecé ahí también como a pillarme esos detalles de, hey, mira, la distancia de los ojos, la altura de las orejas, la altura del cabello, las líneas, la proporción de tamaño, cabeza, cuerpo, etcétera. Esos detalles, digamos que fueron otras cosas que aprendí en este proyecto, en esta experiencia. Y bueno, súper interesante. Voy a pasar ya al siguiente. Bueno, este fue un siguiente proyecto llamado Báquiro, también en Mérida, Venezuela, y en este proyecto entré a hacer lo que se conoce en la línea de producción o el pipeline de producción, clean up y color, que es limpiar la animación que entrega otros miembros del equipo. eh, digamos, en rough, en bocetos, garabato, en líneas no pulidas, no limpias. Entregan pues la animación, el movimiento. Esta también era cuadro a cuadro la animación, pero digamos, entré a hacer esta función de entonces, como era una animación más compleja, con movimientos más fluidos, con otras características como podemos ver ahí en el video, eh, pues allí se necesitaban estos dos roles de quienes hacían la animación, pues también aquí el nivel de animación, los animadores eran mucho más expertos de los que estábamos en el otro proyecto, considero, o con más experiencia, con más experticia, y entonces, bueno, nada, se necesitaba la función del cleanup o del cleaner y del color, entonces me tocaba eso, dibujar sobre la animación ya hecha, la línea en limpio y luego colorear, colocarle luces, sombras, y pues igual, fue otra experiencia súper rica, súper bonita, breve en mi caso, porque entré como en una etapa eh, ya final o que estaba próxima a cerrar, estuve poco tiempo en el proyecto, pero también pues tuve la oportunidad de conocer a otros ilustradores, animadores, colegas muy buenos, excelentes, que son pues grandes profesionales hoy en día de la animación. Y bueno, nada, acá aprendí igual a copiar y a mantener el dibujo o me seguí entrenando en eso. Y ver también como, wow, qué interesante, nuevos estilos y formas de ilustrar personajes, de crear. Esto fue algo que siempre desde pequeño creo que por ese abanico de posibilidades y de opciones gráficas que veía eh, en la representación gráfica, pues siempre
me llamó la atención, entonces me gustaba como eso, cambiar de proyectos y ver un nuevo estilo, una nueva estética y adaptarme a eso. Vamos a seguir acá. Bueno, el siguiente proyecto, de nuevo en Lulomotion, fue el de Mandinga, proyecto en 3D también. Y en este proyecto, en principio, entré a conceptualizar personajes y ayudé ahí en esta parte, en un principio, en la representación gráfica o ideación de la representación de los personajes junto a Francisco Sanabria, otro ilustrador y artista visual excelente. Y bueno, nada, finalmente el estilo de Fran fue el que terminó como calzando más con la historia y lo que se buscaba. Y bueno, nada, y luego pasé solamente a apoyar y a supervisar el arte y a texturizar los modelados 3D de los personajes. También fue otra experiencia nueva, meterme un poco más con el programa, el software 3D y ilustrar, representar ahí gráficamente texturas, colores, etcétera. Eh, y bueno, pasamos al siguiente proyecto en Lulomotion también, que luego, nada, continuó, se finalizó fuera de esta productora, pero importante acá también que el proyecto eh, era con estos mismos amigos que veníamos trabajando del proyecto de Luis anteriormente y otros compañeros. eh, Habíamos como desarrollado una buena química de trabajo y confianza entre nosotros y me invitaron a hacer la dirección de arte de este proyecto de los cuentos de Don Tulio, por primera vez haciendo esta labor y bueno, también contaba mucho con el apoyo de quien había sido el director de arte en Luisa, por ejemplo, de Rafa Marquina, que ha estado acá antes en el Festival de Ofiluso. Y bueno, digamos que fue una experiencia muy interesante de cómo darle un concepto general al proyecto, cómo integrar. Y bueno, fui desarrollando como esta idea, por ejemplo, de crear personajes o a partir de tipografías o de fuentes tipográficas y bueno, incorporar parte de los elementos de los grafismos de la tipografía en el diseño de los personajes y bueno, ir pasando esto también como al equipo y empezar a liderar un poco. eh, Fue una experiencia, fue mi primera experiencia muy interesante y muy afortunada también porque, como les comentaba, ya había trabajado con muchos de los miembros del equipo de arte y de producción y de toda la producción en general. Entonces, contaba como con mucha confianza, apoyo, buena comunicación y también con el grandísimo talento de cada uno de ellos, porque pues nada, todos aportaron y básicamente, o a grandes rasgos, era muy poco lo que yo debía como corregir, evaluar o sí, subsanar de los planteamientos que hacía el equipo. Eran todos muy buenos o son todos muy buenos ilustradores y bueno, eh, allí era, como les digo, muy poco lo que tenía que, que ajustar de lo que iban planteando, desarrollando, pero bueno, fue una primera experiencia como interesante de plantear pautas, directrices, parámetros gráficos, estéticos, de cómo representar, de qué detalles cuidar, la línea debe ser pulida o temblorosa, el acabado muy eh, digamos, pulcro o con sucio, etcétera, etcétera, textura, no textura, etcétera. Y bueno, fue muy interesante y nuevamente otra fase de aprender, de obviamente cometer errores, fallas o ver cosas que pudieron haberse hecho de otra manera, pero sin embargo estuvieron bien. El trabajo a mí me resultó encantador, hermoso. Agradezco de verdad siempre a todo el equipo porque el proyecto a mí me encanta, el resultado visual y bueno, pero eso es una ganancia de experiencia simplemente. Y bueno, posterior o en paralelo a todo este proceso, estaba ya cerrando mi ciclo de estudio universitario y enfoqué mi tesis de pregrado universitario en el desarrollo de un personaje para medios 2D y 3D. Quería como tenía este conflicto, por un lado, seguía
de cómo representar una y otra vez un mismo personaje de muchas formas, sin que el personaje cambiara, se deformara, sino que mantuviera su morfología, su estructura. Y nada, me enfoqué en esto y en cómo hacer que el personaje funcionara para medios 2D y 3D. Al ver, por ejemplo, las figuras de Looney Tunes o de Disney, de las películas, verlos en 2D y luego ver figuras de colección y que mantenían su esencia, eran idénticos, era algo que me seguía cuestionando, llamando la atención, además con todas estas experiencias de proyectos 2D, 3D, de representarlos en 2D y luego llevarlos al modelado 3D. Me resultó, me seguía resultando como interesante, curioso y quería seguir explorándolo. Entonces, bueno, me enfoqué en este proyecto, en desarrollar este personaje de Wanadi, de la mitología de la cultura yecuana, de los indígenas entre Brasil, Venezuela, del Amazonas, y bueno, fue otra experiencia personal ahí de formación. Siento yo que ha sido eso un poco, ir ahí como formando el camino que yo quería desde un principio de trabajar en animación o de aprender a hacer estas cosas, pues ir haciéndolo por mi cuenta, complementándome con los amigos, con los recursos, los conocimientos que estaban al alcance de mí en el momento, pues. Bueno, y luego pasamos a los años posteriores, 2016-2020, cuando empiezo a incorporar otros conocimientos y experiencias. Acá sí voy a pasar un poco rápido el proceso. En 2016 quedé en el proyecto, en el programa de Animation, un programa del Animation Workshop, una escuela de animación en Dinamarca, que se llevó o escogió a tres artistas o personas del mundo de la animación, eh, igual que yo, aprendiendo autodidacta, aprendiendo por su cuenta, experimentando, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y nada, escogieron a tres personas de cada uno de estos cinco países, 15 personas en total, y bueno, estuvimos 2 meses y 15 días, algo así, en esta escuela en Dinamarca, aprendiendo de todo sobre la industria de la animación, desde la historia, desde el storytelling, el acting, arte, producción, pitch para animación, el armado de Biblias, historias de proyectos y de procesos, proyectos que tenían 6 años en trabajo, trabajo, trabajo y no habían visto la luz del día y toda su evolución y el porqué, etcétera, y distintos proyectos también. Un programa muy enriquecedor, intensivo y muy fuerte, pero muy, o sea, fuerte, sí, digamos, en la intensidad y la cantidad de información, pero valiosísima por demás. Y bueno, nada, ahí en ese programa eh, trabajé en la creación de dos proyectos, Timbatu y Ugamú, son estos que están acá, perdón, proyectos animados, proyectos, perdón, para animación, que bueno, que resultaron ganadores del primer premio y el tercer premio en este programa de Animation. Y bueno, ya más adelante les contaré un poco cómo fue evolucionando el proyecto o qué ha pasado con estos proyectos. Eh, y bueno, posterior a esto, fui parte del equipo de organización de, del TIFA, del Taller Internacional de Formación en Animación Andina, que se desarrolló en Cusco en 2017. Y bueno, también desarrollé como toda la parte gráfica del festival, de este taller internacional de este año, y la oportunidad también de viajar allá. Y bueno, ya yo había participado en el primer TIFA, que fue en el 2014 en Mérida, en Venezuela, y había vivido como esa experiencia. Esta fue una experiencia nueva, diferente, pues igual con nuevos profesores, aunque yo estaba en la parte organizativa, pues igual estar allí, otra experiencia de ganar como conocimientos y de conexión con la industria de la animación
todos los países de Latinoamérica y del mundo, pues porque también venían personas de otros países, eh, personas que ya están, por ejemplo, trabajando, que tienen años trabajando en Disney o que han tenido otras experiencias en otras partes del mundo, en Europa, etcétera. Pues digamos, fue como seguir alimentando el aprendizaje o la información de las experiencias de todos. Y bueno, luego, posteriormente, tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto de Juan No celebró su día, el videoclip para, sí, o el video animado para esta canción de C4 Trío con Rubén Blades. Y digamos, en esta oportunidad, el ilustrador del proyecto fue Edo, ilustrado, o Eduardo. Y bueno, él se encargó de desarrollar todas las ilustraciones y yo junto con con un equipo de amigos que en parte de Lulomotion o que había conocido en Lulomotion y de Animation, los llamé, los convoqué, pues digamos, me habían contactado a mí para desarrollar el proyecto y bueno, nada, ahí un poco hice de productor en el proyecto, aunque animé también, pero digamos, ahí estaba como en el pipeline de la producción, primera experiencia como haciendo esto, de explicarle cosas al ilustrador, de plantear, organizar cosas, del storyboard, eh, de cómo ilustrar para la animación, cómo entregar los dibujos separados en capa para la animación, o digamos, sí, de alguna manera como un motion graphics, de alguna forma también pudiese ser, porque sí, realmente son gráficos 2D en movimiento lo que hicimos acá. Y bueno, fue una experiencia como también interesante porque, pues mira, este es el presupuesto con el que contamos para hacer el video, ¿qué podemos hacer con esto? Y entonces, bueno, contando y el tiempo en el que lo necesitaban, porque lo querían para una fecha específica, el lanzamiento quería que se hiciera para las fiestas de San Juan, el 26 de junio, entonces, bueno, el tiempo era muy corto. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos, eh, para poderlo sacar en este tiempo, tantos animadores, tantas personas. Edo es el que va a ilustrar, en cuánto tiempo puede sacar el trabajo, etcétera. Fue una experiencia interesante, pero también un resultado muy bonito. Y bueno, nada. Eh, luego, pues también me contactó una bióloga colombiana para un proyecto que está desarrollando actualmente todavía de animación para que le hiciera la dirección de arte y el diseño de personajes. Y bueno, este proyecto todavía está ahí en cocción, en el horno, se está trabajando. Pero bueno, de nuevo interesante como ver nuevas perspectivas, intenciones, intereses, tanto a nivel comunicativo, qué se quiere contar, como los recursos gráficos, visuales, plásticos que se quieren plasmar en el proyecto y cómo engranar esto con el público al que se quiere llegar, etcétera. Pues siempre me ha resultado como interesante y también como motivador para asumir los retos que traen los proyectos. Y bueno, nada, me parece importante también sumar a esto que dentro de toda esta experiencia hasta el 2020 me he mantenido en paralelo trabajando con diseño gráfico e ilustración, haciendo branding, editorial, eh, también ilustración, ¿sí? Para cómics, para productos audiovisuales, sí, haciendo pequeñas animaciones, ilustraciones, storyboard para animación, para videoclips, este tipo de cosas, afiches, etcétera. Y bueno, esto me parece como súper importante y bueno, también es algo como característico de mi personalidad desde un principio, como lo he mencionado, el interés por cambiar y explorar nuevos estilos, nuevas formas de hacer las cosas. Y bueno, aquí también, digamos, en este proceso me fui encontrando con el dilema de ver a colegas, compañeros que tienen un estilo gráfico muy marcado, muy personal,
muy definido, que donde uno ve la ilustración de esa persona y dice, eso lo hizo fulano o mengano, porque es su lenguaje, son sus colores, sus formas, sus texturas, sus tramas, la forma que tiene de trabajar. Y nada, yo nunca o sea, nunca me ha pegado como un solo estilo, una forma de hacer las cosas. Siempre me gusta hacer algo diferente, que cuando vean el trabajo que hago, no se identifique a Miguel, sino que se identifique al proyecto. Sí, que se reconozca la marca o el producto animado, audiovisual que se quiere, que se está trabajando y lo que se quiere transmitir. Entiendo que son caminos diferentes, pues a veces se busca a un ilustrador o a un artista porque su estilo cala perfecto con el mensaje y lo que se quiere hacer, se quiere transmitir. Eh, en mi caso, pues no ha sido mi forma, mi camino, sino que nada, me abrazo al proyecto, lo entiendo y digo, bueno, esto es lo que necesitas o bueno, esto es lo que creo que necesitas, hago propuestas, los autores de los proyectos, los directores de los proyectos conectan o no con mis propuestas, se le da forma y se llega a lo que se quiere y bueno, desde allí avanzamos y se desarrolla, pero este es algo que en mi experiencia personal me gusta mucho del trabajo y eso, no casarme como con una forma, un estilo. Me gusta siempre explorar y probar nuevas técnicas, bien sea de forma analógica, con lápiz y papel, recortes o en digital. Igual trabajar con distintos programas, collage fotográfico, fotografías propias, etcétera. Eso siempre me ha llamado la atención, me ha gustado, me gusta, es lo que hago y me mantengo haciendo y bueno, me parece algo importante, valioso en mi experiencia que me ha hecho como ganar eh, valor personal allí, porque de hecho me cuestionaba mucho esto y me decía a mí mismo, defínete, dedícate a una sola cosa, desarrolla un lenguaje propio, un estilo gráfico muy particular, muy claro, muy definido, que te reconozcan, que te identifiquen por eso pero digamos que en este proceso, justamente con estos colegas, amigos, compañeros de trabajo que había o que he hecho en estos años, me acerqué a preguntarles, hey, me siento así, me pasa esto, ¿qué opinas tú? ¿Cuál crees tú que es mi valor, que tengo yo para aportar? Y justamente era algo que destacaban, al menos, sí, bueno, las tres personas que consulté en su momento, destacaban justamente la versatilidad que tenía yo de poder resolver distintas iniciativas y enfoques de proyectos. Entonces, allí empecé a darme cuenta que esta diversidad o multiplicidad de formas, de estilos, de pensamiento, de entendimiento, la apertura y el interés siempre por aprender cosas nuevas, en mí era algo que debía aprender yo mismo a valorar, que ya los demás lo valoraban y yo no lo veía. Entonces, bueno, es algo que en su momento, digamos, para la pandemia, sí, más o menos para los años de pandemia, 2020, 2021 y tal, he comenzado este proceso de entender esto que les acabo de compartir y aceptarlo, sí, empezar a verlo, a entenderlo y pues ahora pues que sigo trabajando, empiezo a ver eso y bueno, ya más adelantito les contaré un poco más sobre el valor que he encontrado en esto yo mismo y lo he ido reconociendo. Y bueno, ya en estos últimos años, el proyecto de Ugamu, hemos seguido trabajando muy unidos y en una muy buena química laboral y amistad que hemos desarrollado los creadores del proyecto. Y bueno, hemos podido seguir desarrollando el proyecto con fondos obtenidos de cada uno de nuestros países. Eh, el proyecto es de 5 personas, una de Ecuador, una de Bolivia, una de Perú, una de Colombia y yo de Venezuela. Entonces, cada uno desde sus países como representante del proyecto ha logrado solicitar ayudas
de distintos ministerios, organizaciones estatales que pues financian proyectos de este estilo y pues digamos poco a poco hemos ido desde el 2016 hasta el presente desarrollando la Biblia, escribiendo los guiones de una temporada y desarrollando un teaser, un tráiler, un primer episodio o una primera escena del proyecto y así hasta que, digamos, los últimos años, 2021, 2020, 2022, logramos desarrollar 5 episodios del proyecto con fondos colombianos y este año, en el mes de abril, por ejemplo, logramos vender esos 5 episodios temporalmente para el territorio colombiano a Canal Capital y empezó a transmitirse en las plataformas de este canal en Colombia. Y nada, una experiencia también como muy interesante también de ver cómo va evolucionando el proyecto, las historias, cómo se desarrolla un primer episodio desde adentro y ver la receptividad, el feedback de los niños o de las personas que lo ven. Y es interesante como esta dinámica de retroalimentación, de crecimiento del proyecto, también de la sinergia y de cómo trabajar entre personas, equipos o un equipo multidisciplinar de distintos países. Acá también han trabajado ilustradores, animadores de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de Perú, de distintas partes, y siempre el trabajo ha sido remoto. Desde que creamos el proyecto juntos en Dinamarca, el resto del desarrollo del proyecto ha sido de manera remota por internet y bueno, reuniones constantes, eh, llevar a festivales y de repente, bueno, tú puedes ir o vas tú que estás aquí, tú estás allá. Entonces también ha sido como, ha tenido sus limitaciones y sus posibilidades y sus aperturas, todas estas condiciones. Entonces, bueno, interesante y también este año, no mentira, finales del año pasado, del 2022, trabajé en este proyecto de Todos Homogéneos, también desarrollando recursos visuales, gráficos para la animación de este proyecto. Nuevamente hay como ganancias porque también es interesante que a veces llegan proyectos donde se está trabajando en un software específico y entonces toca adaptarse, aprender a manejar la herramienta y a comunicar, a transmitir y a mantener el lenguaje gráfico, o sí que se está planteando conceptualmente en el arte, en estos software, en estos programas de animación, en este caso, y bueno, interesante nuevamente como ir ganando experiencias, conocimiento en esto. Y bueno, ya en los últimos años, en 2021, entré a ser parte del equipo de arte de Tintum Studio de Barranquilla, Colombia, para el proyecto de Turtle Twins, en donde entré como ilustrador, desarrollando fondos, backgrounds, props, y bueno, poco a poco eh, allí fueron probándome y viendo qué otras habilidades tenía y qué cosas podría hacer y también pasé a hacer expresiones de personajes, vistas o poses especiales para animación. Y bueno, finalmente, por lo último, desde enero del 2023, ya teniendo año y medio trabajando en el equipo y en 2 temporadas del proyecto, que las pueden ver en YouTube. eh, me, me dieron la responsabilidad o el cargo de ser líder del equipo de arte y en este proyecto. Y bueno, nada, ha sido otra experiencia nueva y muy enriquecedora porque pues nada, los episodios de esta serie, las características de esta serie, de este proyecto, son muy distintas a otras. Bueno, todos los que hemos trabajado en el mundo de la animación sabemos que cada proyecto es único, es distinto, tiene sus particularidades, desde el tiempo de duración de los episodios, la cantidad de personajes,
de escenarios, el estilo de animación, el software, eh, en dónde está el equipo, si es remoto, si están en distintos países, las diferencias horarias, por ejemplo. Todas esas cosas son detalles que suman y hacen de cada proyecto súper único y particular por las horas de trabajo, la intensidad, el ritmo, el volumen de trabajo, etcétera, etcétera, y el tiempo que requiere desarrollar, si son fondos en acuarela, en 2D, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, las características de este proyecto, como les decía, fueron todo un reto para mí, por primera vez haciendo de líder, porque son episodios de más de 20 minutos y en el estudio se suelen estar trabajando en paralelo. 2 o hasta 3 episodios a veces. Y bueno, nada, en principio, cuando comencé me tocaba revisar también animación, el arte en la animación final. Entonces, nada, hacer revisiones de arte, de animación, de 3 episodios en paralelo, siendo episodios de 20 un pico de minutos, era como mucho, o es mucho volumen de trabajo, ¿no? Muchos artistas de ilustración y de animación trabajando en paralelo, todo esto era wow, o sea, como mucho, pero bueno, digamos ya en los últimos meses he estado solamente trabajando en el equipo de arte, solamente revisando arte y creo que algo que me llevó a calzar en ese lugar que estoy ahorita dentro del equipo es justamente todo este tema de la diversidad de tareas que he aprendido a hacer, que he venido haciendo a lo largo del tiempo, porque, pues digamos, este rol requiere mucho esfuerzo de organización, de mirar a detalle las diferencias. Hey, acá el personaje se está saliendo de estilo, el verde del pasto no es el tono exacto, en la línea acá está más gruesa, está más fina, ese tipo de cosas son, digamos, las que estoy revisando y supervisando todo el día, cuidando ahí que el equipo se mantenga cohesivo, unido, integrado a nivel visual en lo que se está haciendo, integrado muy bien allí que bueno, nada, como siempre se cometen errores, se pasan cosas, pero bueno, digamos, vamos aprendiendo en el proceso y tratando día a día de mejorar, todos vamos aprendiendo en el proceso. Digamos, yo también, digamos, todo eso que manejo ahorita o que estoy aplicando ahorita, lo fui aprendiendo estando como ilustrador. Y bueno, sin embargo, sigo haciendo eh, labores a veces de ilustración, de desarrollar expresiones, etcétera, poses especiales, a la par de estar como revisando el trabajo del equipo. Pero bueno, nada, es algo muy valioso, interesante, me gusta bastante lo que hago, me gusta mucho trabajar en este estudio. Ha sido como otra experiencia también de trabajar con un equipo de personas súper talentosas, geniales, abiertas, humanas, comunicativas, etcétera. Y bueno, nada, allí es donde me encuentro actualmente, igual aprendiendo, puliéndome. eh, y bueno, eh, ya para finalizar, pues estoy trabajando ahí en un proyecto personal, que es la última imagen que ven en la presentación. Eh, Nuevamente, algo que no estaba en todo mi portafolio hasta ahora como desarrollado con interés, el tema del pixel art. Estoy trabajando ahorita con eso, pero bueno, nada, es algo de lo que no quiero hablar mucho, simplemente quería mostrar algo sencillo eh, de eso y nada, eso digamos que es el recorrido que he tenido desde mi infancia, desde mis orígenes, que viene siendo como eh, ese motorcito, esa pasión
por esta industria, por este mundo de la animación y pues mi formación y experiencia laboral hasta hoy en día. Y bueno, nada, para concluir o como palabras de cierre, pues creo que podría decir, si hay algo que concluir, que bueno, nada, la mayor parte del tiempo, o por lo menos es lo que yo traigo para compartir con esta experiencia, esta charla, que la mayor parte del tiempo no conocemos el camino que estamos recorriendo. No sabemos ni siquiera dónde vamos a llegar, pero simplemente sentimos eso, que algo nos mueve, nos motiva, nos anima. Y bueno, yo creo que mientras sigamos esa brújula interna, no estaremos perdidos. Mientras si vayamos sintiendo que por aquí es, que me siento bien, que por acá es la cosa, pues no estaremos perdidos y pues a la final también creo que nunca el tiempo es perdido. Justamente es algo que no solamente comparto, sino que me digo a mí mismo, porque como les comentaba antes, esa misma duda, incertidumbre, cuestionamiento propio sobre mi estilo, mi lenguaje gráfico, o estarme encaminando en una sola dirección, me hacía sentir a veces que estaba perdiendo el tiempo haciendo cosas que, si por ejemplo estaba haciendo un branding, una identidad de marca para una empresa, para un proyecto, y no me estaba dedicando a la animación, esos meses sentía que estaba perdiendo el tiempo porque no estaba trabajando en animación, y todo lo contrario, pues estaba ganando experiencia y conocimiento en todo sentido, que luego fue a sumar para un siguiente proyecto animado y así sucesivamente. Entonces, pues nada, esta es una de las cosas que traigo como palabras de cierre, y también pues en ese sentido que aterricemos y equilibremos lo suficiente nuestras ideas idílicas sobre el deber ser y cómo deberían ser las cosas. Eh, Tenemos que abrirnos a maravillarnos con lo que es, con lo que está haciendo y con el ritmo de nuestra propia historia, de nuestro propio proceso. No podemos sacar el pastel o la torta antes del horno si todavía no está. ¿Sí? Dependiendo del horno, dependiendo de la masa que se hizo y que se colocó allí, va a tomar un tiempo diferente, y de la temperatura que tenga el horno, etcétera, etcétera, va a tomar un tiempo diferente en que ese pastel, esa torta esté. Entonces, reconocer que nosotros, nuestros procesos y lo que hacemos, tiene esas mismas características. Esto es algo que yo mismo vivo aprendiendo y recordándome en el proceso, porque pues a veces uno quisiera o desea estar en otro lugar, en otras condiciones, de otra manera, y deja, por esa misma razón, deja de valorar lo que está sucediendo ahorita, lo que está pasando, y de aprender de eso. Entonces, pues nada, otra reflexión o conclusión de mi historia, de mi proceso, que me recuerdo a mí mismo y les comparto. Y bueno, eh, en ese mismo sentido, todos y todos tenemos un lugar, o todo y todos tenemos un lugar y algo de valor que aportar en el lugar que nos encontremos, tal y como somos. Y bueno, el desarrollo profesional y humano van de la mano. Son cosas que me he dado cuenta que también siento que me han ayudado y que han sumado a, a todas las experiencias que he vivido, a conseguir eh, una beca, a quedar en un programa, a ser parte de un equipo, a entrar a una empresa, a un estudio, o pues conseguir un cargo, un rol en el equipo, porque bueno, sí, temas de comunicación, inteligencia emocional, eh, sí, saberse comunicar, eh, reconocer, eh, han sido cosas también como que he aprendido y me han ayudado a estar donde estoy ahorita y haber recorrido todo el camino
que he recorrido hasta ahora. Y bueno, no sé, creo que quizás se me pueden quedar algunas cosas por allí en el tintero, pero bueno, ya la charla ha quedado sumamente larga, creo yo, y bueno, no quiero extenderla más. Creo que va a haber un espacio para conversar, para charlar un poco. Espero que sea posible, que se pueda dar y bueno, allí cerremos y compartamos un poquito más al respecto, escuchar también otros puntos de vista, otras experiencias, hacer ese intercambio. Siempre, siempre, siempre es necesario, es valioso, es enriquecedor. Y bueno, nada, espero haber aportado cosas de valor, como decía en un principio, a, a todos o a algunos. Y bueno, nada, nos vemos por allí en el camino y en nuestras historias. Espero que nuestros caminos se crucen favorablemente en algún momento y sigamos haciendo, creando historias animadas.